estamos con dificultades técnicas con la música. Sí. Bueno, vamos. Ven que voy a actualizando acá un segundito. Así ya arrancamos. Les vamos dando la bienvenida a todos. Y gracias por estar, gracias por los comentarios que nos fueron dejando la clase pasada. Y dije clase al final, la charla pasada. Bueno, como verán, seguimos trabajando en estas plataformas. Son 4 encuentros, este es el segundo de estos apuntes para pensar algo sobre la historia del arte. Haciendo cursos de cocina, el sábado, o sea mañana a las 5 tenemos una clase online con el mismo formato para lo que son una tabla de tacos, una noche de tacos sería en su casa, así que si quieren ir mirando ahí en las redes están los ingredientes que tienen que comprar y demás para prepararse para mañana. Vamos a seguir trabajando con la misma modalidad que usamos ayer y vamos a seguir repitiéndola, que es ahora Ana va a empezar a dar la clase, va a empezar la charla, va a empezar a comentar un poco sobre el tema y las preguntas que ustedes vayan haciendo, yo las voy llevando como un registro y las vamos a ir contestando sobre el final o en la charla siguiente como ahora, porque también entendemos que esto se tiran un montón de cuestiones que a lo mejor necesitan otro tiempo de proceso y bueno, van surgiendo dudas y entre ellas había una que nos estuvo como molestando, no molestando, sino que recomiendo todo el día, que fue una que dejó Silvia, que parece que es la que vamos a usar para la tierra charla, que en esta ocasión se llama la invención del término arte. Bueno, sí. Que es, hay relación entre arte y cotidianidad. Bueno, sí, Silvia nos marcaba eso de obras, de lo que se considera arte en nuestra vida cotidiana. Ese temita lo vamos a estar deshojando mucho más en los próximos 2 encuentros. ¿Por qué? Porque para que eso suceda, para que aparezca la Mona Lisa como una propaganda o para que se utilicen determinadas imágenes como estereotipo, se tiene que dar el proceso que vamos a ver bien hoy, que es este proceso de invertir el arte. Una vez que invertimos, que inventamos el arte, discúlpame, tengo que parar, porque si no tenemos problema de reproducción, perdón. Una vez que inventamos el arte como arte, podemos después sacarlo, ese arte, que es un proceso que vamos a ver se da en el siglo XIX y XX, y llevarlo a otros campos, pero usando la idea de legitimidad. Entonces ahí tenemos que tener atención en lo que es los procesos de apropiación del arte por la gente y los procesos de utilización de la legitimidad que da el arte para legitimar otras cuestiones. Otro comentario, otro tema que también nos hicieron es que el tema del eurocentrismo es muy real, es un problema que planteamos, que estaría bueno poder plantear otra serie de encuentros o de charlas sobre lo que sería pensarnos desde lo latinoamericano, que realmente creo que es una problemática muy interesante y muy importante que tenemos que abordar, sobre todo con las características que tenemos hoy en nuestra vida cotidiana, que vamos a ver si lo podemos ir planteando. Pero yo creo que para poder hacer ese proceso de pensarnos latinoamericanos, primero tenemos que ver bien que lo que estamos viendo lo vemos con un par de lentes que nos pusieron, que es el eurocentrismo, es decir, las categorías que nosotros usamos para pensarnos es el eurocentrismo. Y desde ahí, entonces, cuando pensamos lo latinoamericano, si no logramos tener esto muy en claro, repetimos como imágenes. Entonces vemos que en relaciones o comentarios sobre arte latinoamericano se utilizan las categorías que vienen del arte europeo. Y eso, la verdad, es que vacía muchísimo de contenido y de riqueza
a lo que es nuestro desarrollo cultural. Así que también ese tema vamos a ver cómo le damos forma para poder seguir más adelante discutiéndolo, teniéndolo en cuenta. Hoy vamos a hablar de la invención del arte. ¿Se acuerdan que ayer yo les decía que íbamos a optar por una periodización, que como toda periodización es arbitraria, que es que deja cosas afuera siempre, o sea, siempre que elegimos algo, y que habíamos dividido a todo el proceso de lo que conocemos como la producción artístico-cultural en tres grandes momentos. Un primer momento que fue hasta el siglo XV, que fue todo este tiempo donde lo que se produjo no se hacía con la idea de producir algo únicamente para mirar. Sí era para mirar, pero tenía siempre otra función o otra finalidad. Alrededor del siglo XV, vamos a ver que es un proceso que empieza un poquito antes, hasta el siglo XIX tenemos el proceso de lo que llamamos la institucionalización del arte, es decir, que hay objetos que se hacen para presentarse en un determinado lugar, que es el museo o la galería, y que tienen el valor de arte porque lo que le da el valor de arte es esa institución. Y a partir de fines del siglo XIX hasta la actualidad, toda una serie de procesos que ponen eso en crisis, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Entonces yo decía que este proceso de convertir el arte, por más que parezca un juego de palabras, para convertir todo eso que se había producido y que daba a quien lo miraba, aparte de su utilidad práctica, una experiencia estética, convertirlo únicamente en experiencia estética, se llega con un proceso que es la construcción de un relato. Es decir, que hubo un determinado grupo de personas que armaron una historia y esa historia se reprodujo, se repensó y llega hasta nosotros. ¿Cuál es esa historia? Que hay momentos de genialidad donde el arte llega a lo máximo, a su máxima expresión, y vemos un montón de adjetivos que usamos para esos periodos, y otros periodos donde hay como una decadencia, hay como una vuelta atrás. Entonces nuevamente tenemos esos periodos de auge o desarrollo. Si bien en los últimos años esto se ha puesto bastante en crisis y viene con un montón de cuestionamientos, cuando nosotros vamos a una enciclopedia, por ejemplo, del arte, que hoy vamos a estar manejando varias, vamos a ver que en un tomo encontramos a lo mejor el románico, el bizantino, el gótico, todos juntitos, y un tomo completo para el Renacimiento, y el siguiente tomo para el manierismo, barroco, rococó, y después el neoclásico. Toda esa construcción es esa mirada, son esos lentes eurocentristas de los que vemos con esas categorías. Y cuando decimos que este relato es totalmente falso, hay un montón de motivos por los cuales podemos ver que historiográficamente es falso. El primero es el tema de la duración. Cuando se estudia la historia, atendemos a distintas duraciones. Hay procesos que son de larga duración, que llevan mil años a lo mejor. Hay procesos que son de mediana duración, que son estos que conocemos como los periodos artísticos, como estos periodos artísticos, y hay procesos que son de corta duración, que se atienden más a la cotidianeidad, a lo que sería lo que sale en el diario. Cuando hacemos estos análisis así tan fragmentados y tan de acá hasta acá, lo que nos olvidamos es este tiempo largo que pasa abajo, que es el de la larga duración, y que, como vamos a ver hoy, hace que todos esos cambios que por ahí vemos, como, en tal siglo pasó esto, vienen construyéndose despacito. O sea, no hay nada que surja de golpe y de un repollo, como se dice habitualmente. En la historia no hay absolutamente ningún hecho que pase de un repollo. Eso tengámoslo bien en claro. La otra gran elemento que demuestra que esta historia con buenos y malos es falso es
que establece como que hubiera categorías estéticas universales. Entonces, esto es bello, esto no es bello, lo cual es totalmente falso. Como hablábamos ayer, si vemos las pinturas de las cavernas más antiguas, tienen la habilidad técnica para desarrollarse y pensar como cualquier artista más moderno. Entonces, decíamos que este relato se inició allá por el siglo XVI, cuando un señor de apellido Vasari se puso a escribir la historia de los más grandes artistas que hayan existido. Y ahí arma este relato. Pero Vasari no salió tampoco de un repulso. Vasari es resultado de este proceso que se venía dando, donde había una conciencia cada vez más marcada del individualismo, cada vez más marcada de que los hombres que estaban viviendo ese momento histórico tenían un lugar o cumplían un lugar especial en la historia, y que tenían un destino glorioso por esta capacidad propia que ellos tienen. Y entonces Vasari arma una serie de relatos. Él cuenta la vida de los grandes artistas. Ahí ya nomás selecciona lo que él considera grandes artistas. Hay dos versiones de su obra, pero más o menos en ambas sigue en la misma lógica. Va a ver hacia atrás un poquitito, pero va a ser como una cronología de Giotto, y va a pasar al Renacimiento, sin ver los movimientos que ahí se producen. Y lo otro que va a hacer es una historia heroica, va a crear heroica del artista. El artista, pintor, pobre, que dibujaba, mientras miraba sus ovejas, pero que tenía el don, ¿sí? Ese que lo podía dar Dios. Descubierto por azar, el pobre pastorcito descubierto por azar, por una expresión divina del azar que lo encuentran, y es elevado socialmente para desarrollar su tarea en un estado de éxtasis o trance, ¿sí? Un furor divino que lo lleva a producir su obra. Es decir, estos hombres no son hombres comunes y corrientes que trabajan, que se forman, que vienen de los talleres de trabajo que ya existían en la Edad Media, cosa que sí pasaba, sino que tenían todo este núcleo histórico central. Si ustedes ven las historias de Vasari, con algunos cambios o variaciones, son todas las mismas. Y si después vemos hoy los comentarios o las historias o las biografías de algunos de los pintores de este periodo que encontramos en los medios, vamos a ver que tienen en común que toman todavía de Vasari, lo que escribió Vasari allá por 1500. Vasari nos legó otras cuestiones también, aparte de esta idea del genio. Nos legó la idea de la palabra renacimiento. ¿Qué es lo que quiere decir renacimiento? Es el renacer de el espíritu del clasicismo. O sea, tomando lo que es la idea de que lo clásico, lo romano y lo griego, que como yo decía ayer, conocían hasta por ahí nomás y bastante poco, pero ellos se hacían a la idea de que ellos eran los herederos del clasicismo. ¿Qué otra palabra también nos heredó Vasari? Vasari nos heredó la palabra gótico, por ejemplo. Gótico, que es una palabra que deriva de godos. Godos eran unos pueblos que habían invadido Europa en su momento, cuando estaban los romanos, que lo habían primero invadido ellos y conquistado. Bueno, a los pueblos estos se los llamaba bárbaros. También se los llamaba bárbaros, pues decían que hablaban mal, y la palabra bárbaro llega a nosotros con toda una carga sumamente negativa. Entonces, Vasari dice que todo eso que habían hecho esta gente era arte de los godos, arte de los bárbaros, y le pone el nombre de gótico. Entonces acá vemos una cosa que es muy importante, porque yo vuelvo a repetir, todas estas categorías nos llegan hasta la actualidad.
Y eso nos hace tener que tener muy, muy en claro que la historia la escriben los que nombran, los que le ponen el nombre a las cosas, porque desde allí después nosotros elaboramos nuestras categorías de análisis. Sí hay diferencias entre el gótico y el renacimiento en cuanto a algunas formas de pensar, pero no son tan profundas como nos han hecho creer. Y por otro lugar, por ahí cuando hablamos de que el Renacimiento es una vuelta a la naturaleza, después cuando veamos algunos ejemplos lo vamos a analizar, en realidad no es tan así. Lo que el Renacimiento sí hace es buscar las leyes de la naturaleza. Pero, por ejemplo, en la pintura no es esa naturaleza real, después vamos a hablar de este concepto, lo que aparece, sino es un análisis más científico de la naturaleza. Bueno, pero estoy hablando del gótico. Al Renacimiento creo que todos lo ubican bastante más, si bien después vamos a buscar imágenes. ¿Tenemos en claro de qué hablamos cuando hablamos del gótico? Estamos hablando de ese periodo histórico que se caracterizó por las catedrales con esos vitrales enormes. O sea, en estos días se estuvo conmemorando un año del incendio de la Catedral de Notre Dame, que es una catedral gótica. Acá estamos viendo unas imágenes que es de Saint-Chapelle, que tiene unos paneles vidriados que son de una belleza increíble. ¿Qué buscaban los que construyeron estas iglesias? Tenían una idea de llegar a Dios lo más alto posible y que Dios era la luz y la perfección. Entonces, lo que buscaban era un poquitito lograr la trascendencia desde esa producción. El gótico es un periodo sumamente interesante y sumamente complejo, lleno de contradicciones, porque vos tenés que en esta etapa es el crecimiento de las ciudades, el gran crecimiento de las ciudades. Y junto con el crecimiento de las ciudades también es el crecimiento de la burguesía. Es más, la palabra burguesía viene de Burgos, que era la denominación de las ciudades. Y les decía, entonces es cuando, por un lado, todavía tenemos una economía de consumo, pero por otro lado empieza a desarrollarse el comercio. Tenemos la idea de trascendencia, pero también tenemos la idea de estar en la tierra. Tenemos esta idea del idealismo que por ahí nos daban el platonismo, pero también una fuerte base en la naturaleza. Así que el siglo XII, que es donde se empieza a desarrollar, es una época de grandes mejoras económicas, de grandes mejoras en el conocimiento con el desarrollo de las universidades y de grandes mejoras en un artefacto súper útil, súper importante y que también después va a ser el Renacimiento como que se apropia de él, que es el libro. Libros existen desde antes, pero el desarrollo del objeto libro que después la imprenta de Gutenberg va a poder reproducir se da en este periodo. Es decir, los libros anteriores a este periodo no tenían las posibilidades, no, qué sé yo, por ejemplo, no tenían puntos y aparte, no tenían mayúscula, era un texto muy particular, no se escribían en las lenguas romances, que son las lenguas de los pueblos que hablaba el pueblo, sino que se seguían escribiendo en latín. Es a partir del siglo XII donde también se producen los cambios que después va a permitir que Gutenberg haga su imprenta de tipos móviles. Entonces, para hablar de la pintura, seguimos con los vitrales. Para hablar de la pintura tenemos que considerar que todas las paredes de las iglesias románicas que tenían los cuadros antes de esa época no van a estar, porque hay vitrales. Tenemos producciones de los vitrales. ¿Qué es lo más importante en un vitral? ¿Qué es lo que juega como más importante? La luz y la posibilidad de cambio. Habíamos buscado una imagen de la capilla de, perdón, Isaías, esta, que es Notre Dame. Disculpen. Notre Dame, que vemos las características y el gran proceso técnico que
que permite que se dé este tipo de arquitecturas. Porque también después van a decir que como redescubrieron el arco de medio punto, pudieron ir para arriba en el Renacimiento. Pero el sistema y el manejo de fuerzas que se da, de composición de fuerza que se da para que una iglesia gótica alcance la altura que alcanza es maravilloso, es interesante y requiere de un pensamiento y una lógica y un trabajo de investigación que no podemos ignorar. Ahora vamos a ver dos imágenes, si puede ser la 3 y la 4, que vamos a ver que en la pintura, o sea, saliendo de los vitrales, que es donde se desarrolla toda una producción artística interesante, pero que tiene las limitaciones de la técnica, vamos a ver que hay un proceso de pintura muy interesante que se da sobre madera, en altares y en los libros. Y también, si podemos hacer la 4, que es... Ah, bueno, entonces no, pensé que podíamos ver. Vamos a considerar, que acá creo que se ve bien, esa imagen, es que el artista el espacio desde distintos lugares. Ahora sí, si vemos la otra, vamos a ver una obra que es de Martini, que es Guidorico da Fogliano, que es una imagen a caballo, que es sumamente... ¿Qué aparece? Aparece el paisaje, aparece una representación espacial del paisaje, o sea, hay un interés en el mundo que rodea a esas figuras. Nosotros teníamos que durante toda la Edad Media hubo un manejo del plano que no es que no supieran pintar de otra manera, sino es una decisión de cómo se va a pintar. Y es importante que tengamos eso en claro. Entonces, acá en el cuadro de Guidorico, desde el caballo a las dos ciudades que están detrás, vemos que hay una aparición de la naturaleza. Y acá hay una gran diferencia con el Renacimiento, porque en el gótico aparece la naturaleza, aparece el naturalismo, y en el Renacimiento lo que hay es un científico de la naturaleza. Hay una imagen ahí que es una imagen macrocósmica de Andrea Celiarius. Andrea Celiarius es uno de los que realizan dibujos del cosmos, después van a surgir los mapas, un trabajo importantísimo ya con los descubrimientos. Entonces, tenemos todo lo que son los dibujos de Leonardo, los estudios de cadáveres. Hay un interés científico en el estudio de la naturaleza. Bueno, gracias con estas imágenes. En esta parte seleccioné más cantidad de imágenes porque me parece interesante, a veces digo, del gótico, esto que decía antes, como que no se conoce tanto, entonces fui comparando de manera más lineal. Después, cuando arranque con barroco, voy a elegir dos imágenes y vamos a movernos. ¿Qué es lo otro que tenemos, o la otra gran cuestión donde cuando estudiamos el Renacimiento nos dicen, aparece el individuo y el individualismo, y los retratos tratan de tomar las características del individuo, individuo. Bueno, ¿qué pasa en el gótico? Hay muchísimas representaciones muy particulares que toman las características personales de la persona representada, las características individuales. Necesitaría la imagen 6. Bien. Bueno, en el caso de la imagen 6 es una escultura. Es una escultura de una mujer. Y si la vemos bien, después si nos vuelvo a repetir, todas las imágenes, después vamos a pasar y vamos a publicar para que ustedes puedan acceder y verlas con más claridad. En este caso en particular, los rasgos de esta mujer, y bueno, si viéramos la de su esposo que está parado al lado, son bien particulares y bien individualizados. No estamos retratando una persona ideal, una persona en nuestra cabeza. Estamos retratando los datos de la señora esta Uta, de nombre, Uta von Naumburg,
Y esta imagen, que es de muchísimos años atrás, llega, vuelvo acá, vamos Silvia, esto es para vos, no sé si ubicás dónde esta imagen es reproducida. Estoy segura que Fiora, que es una gran seguidora de la cultura popular, y en este caso puntual de lo que se reproduce, ya debe haber identificado. Pero si miramos atentamente, Uta von Naumbrum, que fue esculpida para pasar a la eternidad, para ser recordada en esta catedral, fue tomada muchos años después para convertirse en la madrastra de Blancanieves. Las semejanzas son bien claras y bien marcadas, así que los dejo eso para que también después comparen la realidad. Esta mujer, este cuadro, se ve que hay esa individualidad. Sí aparece otra vez en el Renacimiento, y tenemos, por ejemplo, bueno, no sé si quieren buscar los cuadros de Piero de la Francesca, imagen 7. Ver que estos cuadros, si bien intentan ser naturalistas, toman rasgos puntuales y se centran en esos rasgos. Son imágenes que no tienen la expresión, el sentimiento o la individualidad que por ahí tenían nuestra amiga Uta. ¿Ven lo que yo les digo? O sea, en este caso es una pintura mucho más dura, mucho más acabada, mucho más cerrada. Son imágenes muy conocidas. Como estos retratos, pueden tomar cualquier retrato del Renacimiento que tiene esas características. La idea de que en el manejo, cierto manejo de imágenes, de pensar el mundo desde el simbolismo religioso que estaba presente en el gótico, se mantiene en el Renacimiento. Pero cuando hablamos de lo religioso, siempre hablamos de lo religioso desde el mundo sensible. Si ya puedes retirar esta imagen. Ahí yo, a lo que pienso, o no lo pienso yo, o sea, tomando a otros autores, ¿no? Durante el gótico hay todo un tema de un manejo de la tarea de Dios, o la labor de Dios en la naturaleza, pero manteniendo cierto simbolismo. Sí se retratan con algunas características, algunos rasgos puntuales la imagen, pero siempre buscando lo simbólico. En el Renacimiento, lo que se pone énfasis es en el mundo sensible. Vemos otras carnes, otro interés por lo sensible. Hay como una idea de que yo soy el hombre y yo soy el centro del mundo, y desde acá yo me paro, domino, controlo, el mundo es mío y está hecho para mí. Y volviendo al tema del espacio, que había hecho alguna referencia al principio, el espacio, la forma de pensar el espacio, yo creo que acá sí se da como el mayor quiebre o el mayor cambio en lo que es la representación pictórica, y también en la representación de otras artes, que es el espacio del gótico. Es un espacio fragmentado, es decir, nosotros vamos a ver que la historia se cuenta con múltiples partes. La imagen 10 y la 10B, si me permitís una milla para ir mostrando. Bueno, acá tenemos, es una imagen que tal vez tenga el brillo, pero tenemos perros, tenemos el personaje, tenemos otro personaje, tenemos la catedral, el marco, ¿sí? Y en ese se puede ver aún mejor. El espacio no es único. No hay una sola historia, no se cuenta una sola historia. Nos va contando, tenemos una imagen con un tamaño mayor, tenemos imágenes con tamaños más chicos, y ahí con respecto a la realidad que yo antes decía,
tenemos muchas veces, decimos, en el Renacimiento lo que se hace es que la pintura represente la realidad. En el Renacimiento se representa el espacio de una manera ilusoria. Es decir, si yo pinto dos árboles y pinto uno más grande porque está más chico y uno más uno más grande porque está más cerca y uno más chico porque está más lejos, no estoy pintando la realidad. Esos dos árboles tienen el mismo tamaño. Lo que estoy pintando es la manera en que yo veo, por la característica de mi visión binocular, la distancia. Entonces eso es una diferencia fundamentalmente de cambio que tenemos en lo que es el espacio, el pensar el espacio, la espacialidad. Yo estoy hablando mucho de lo formal porque los tiempos de los que dispongo son limitados, pero lo que tenemos que entender que en este cambio en la manera de ver el espacio, lo que cambió es la forma de ver el mundo, es la forma en que los hombres se relacionan con lo que los rodean. Cuando yo ordeno y pinto a Dios o a la Virgen en gran tamaño y al hombre lo pinto chiquitito, lo estoy representando como en realidad yo creo que es el nivel de importancia, y los reyes tienen más tamaño porque realmente yo creo, cuando los estoy pintando así, que la importancia de los reyes comparado con el valor que puede tener un hombre común es mucho más importante. Lo estoy pintando como está ordenada la sociedad. Cuando yo pinto el cuadro como una ventana que viene hacia mí, o sea que está ordenado para que yo lo vea como yo lo veo el mundo por mi mirada, estoy subordinando todo ese universo a mi mirada. Estoy subordinando todo el mundo a mi lugar y a mi altura, porque cuando hablamos de la perspectiva, hablamos de una ventana que se abre al mundo desde los ojos del que pinta. Entonces, ese planteo del espacio es sumamente fuerte. Entonces, como yo les decía, que tenemos que tener cuidado con la historia, el Renacimiento es una etapa donde un montón de variables que venían realizándose logran su concreción o logran su máxima expresión, pero no podemos ignorar todo lo que fueron los 3-4 siglos anteriores en ese proceso, en lo que hace ese proceso, y entonces pensar desde ahí esas características, o sea, que la gran diferencia, yo creo que la diferencia fundamental está dada en este tema de cómo organizar el espacio, y de cómo, que se nota perfectamente en lo pictórico, pero que tiene que ver con todas las áreas entonces, yo decía que toda esta historia de las idas y venidas de la historia como avances y retrocesos es una falacia, es una mentira. Los historiadores del arte posteriores al Renacimiento que tomaron este tema otra vez fueron los del neoclásico. Y otra vez dijeron, están los clásicos, está el Renacimiento y estamos nosotros. Lo que hay en el medio no sirve. Entonces nombraron con una palabra también que en ese momento a todo lo que pasó en el medio entre el Renacimiento y el neoclásico como barroco, que tiene que ver como algo rebuscado, trabajado, poco interesante, sucio, digamos, en el tema de que no tiene la limpieza de la imagen, de la línea, la armonía del clasicismo. A fines del siglo XIX hubo un historiador que fue Wolfling, que se puso a ver que todo esto que llamaban barroco no es que fuera algo malo o poco interesante, sino que era algo diametralmente distinto al clasicismo, y que eso no lo hacía ni bueno ni malo, lo hacía distinto, nada más. Y elaboró unas categorías que son bastante interesantes para comparar, que sirven para comparar el Renacimiento con el Barroco.
Yo ahora voy a hacer referencia a esas categorías para que las pensemos un poquitito y lo que vuelvo a repetir es lo que cambia fundamentalmente entre el Renacimiento y el Barroco es la forma en que el hombre ve al mundo. No nos olvidemos que en el Renacimiento se da un proceso que es la reforma. Y la reforma nos coloca en una situación como de que toda esa estructura de la iglesia se pone en crisis. Y al ponerse en crisis hay una reacción de la iglesia, o sea, cuando la reforma pone en crisis la iglesia podría haber intentado cambiar o ver que esas críticas que le estaban haciendo tenía una parte razonable. Y en lugar de eso lo que hizo fue crear o poner énfasis en la Inquisición y en toda una serie de lineamientos de cómo hacer las cosas. Entonces todo lo que antes parecía ser perfecto, estable, ideal, el hombre que tenía todas las posibilidades y que podía alcanzar a dominar el mundo, se pone en crisis. Entonces, vamos a ver y vamos a comparar estas dos pinturas. ¿Me permitís esta a mí? Sí, Y abrís. No, no por mi gusto, no es un cuadro con el que particularmente me sienta muy feliz. Pero bueno, es un cuadro de Botticelli, que se llama El nacimiento de Venus, es muy conocido y es una representación de una mujer ideal. El cuadro que tiene Franco es uno de los cuadros, a mi gusto, más hermoso que se hayan pintado y con más amor que se hayan pintado. Se llama Mujer bañándose en el riachuelo y es de Rembrandt. El cuadro de Botticelli pertenece al Renacimiento, el cuadro de Rembrandt pertenece al Barroco. ¿Cuál es la primer gran diferencia formal que tenemos? Si ustedes miran la imagen, el cuadro de Botticelli tiene como contorno. Cada imagen, cada figura está cuidadosamente delimitada, ¿sí? El dibujo va a ser lo que prima, es decir, es como que fuera un dibujo pintado. ¿Vieron como cuando los chicos les damos para completar los colores de una imagen? Es un dibujo pintado. Rembrandt, en cambio, trabaja la mancha y el color y va armando desde la mancha toda la figura. Es más, si vemos la imagen puntual de ese cuadro y analizamos el dibujo, podemos decir que tiene falencias o que tiene fallas, que hay cosas que no son exactas. Si no conociéramos los dibujos de Rembrandt, podríamos decir, no sabía dibujar. Y no, Rembrandt era excelente dibujante. Lo que Rembrandt hace es saca de la mancha del color la forma y esa forma va recorriéndose para que nosotros sintamos el amor que él tiene por esa mujer en este caso. El detalle, la sutileza del movimiento. Este estilo lineal que nos presenta acá Botticelli, el amigo Botticelli, ¿qué va a dar por resultado? Que la forma, cada una de las formas que él pinta está cerrada. Permiso. La Venus de Milo está cerrada, no se confunde con el fondo. Está la Venus y está el fondo. Están los personajes que rodean a la Venus y está el fondo. No hay confusión, cada forma se cierra en sí mismo. Y ese dibujo contiene el color. En cambio, en aquel vamos a ver que en múltiples zonas y lugares la figura se pierde en el fondo. No hay un límite puntual. Otra cuestión que se ven en estas obras generalmente es que, y en el caso de Botticelli se ve con mucha claridad, es todo está armado con un orden atendiendo a que cada detalle juegue en una composición formal, perfecta, que puede estar atendiendo a un círculo o a un triángulo, pero nunca va a haber detalles sueltos. Mientras que en el barroco la organización es compleja, irregular, es asimétrica. El cuadro completo va a ser interesante, es decir, va a estar bien compuesto, pero no va a ser duro, no va a ser estático. Otra cuestión también que podemos ver y que tiene que ver con lo que yo decía antes acerca de que tenemos que tener cuidado
cuando hablamos de que el Renacimiento es individualista y le interesa las expresiones, es que los rostros son bastante inexpresivos. O sea, si vemos y en un libro de historia de estos clásicos, no nos van a decir que es inexpresivo, vamos a decir algo así como que es contenido, delimitado, que trata de ser racional, pero el resultado final es un cuadro de gente relativamente poco expresiva. De gente que no se dejaría llevar por los sentimientos, de gente que se cree el centro de la Tierra. Es decir, están parados acá, están ubicados acá y desde acá se plantean como el modelo a seguir. O sea, las personas que pintaron este tipo de cuadros podían decir que ellos eran el renacimiento de todo lo bueno que había existido antes, con total seguridad. En cambio, el cuadro de Rembrandt vemos esto de que la expresividad, el buscar el detalle, el buscar el momento, o sea, me lo mostrás porque quería... vemos a la mujer mirando el agua, está teniéndose su camisón levantado para no mojarlo, y nosotros sentimos eso. Podemos sentir empatía con esa mujer. Otra cuestión que vemos en el cuadro, en este, pero en todos los cuadros del Renacimiento, es que se maneja por planos. ¿Qué quiere decir? Ellos tienen un manejo de la perspectiva perfecto, estudiado, completo, correcto. Pero cuando representan un primer plano, un plano medio y un plano de atrás. Todo se ve, todo está puesto, toda la carne en el asador y te la muestran. No hay dudas acá. Del primer detalle al último se ve, se entiende, se comprende. Acá hay todo un fondo oscuro que no sabemos lo que es, que no sabemos hasta dónde llega. No sabemos si ahí hay un árbol, un bosque que no deja pasar o hay un túnel que nos deja ir a otro lado. Está insinuado, está sugerido, está pensado, pero nosotros tenemos que ver y pensar y decidir, porque Rembrandt y los hombres de esta época no lo saben. Pasaron crisis, pasaron situaciones, toda esa seguridad que tenían los hombres del siglo XV, ellos ya no lo tienen. Y el cuadro lo refleja. No se ve todo, no sabemos todo. Creímos que lo sabíamos todo, creímos que dominábamos el mundo, pero el mundo nos dominó. El mundo nos pasó por arriba y entonces estamos acá. Entonces, eso tiene gran importancia. Otro tema, podríamos ir y seguir con esto muchísimo, es la luz. La luz en el cuadro es una luz que no sabemos de dónde viene. Todos los objetos están iluminados igual, marcando, sí, modelados para que parezca que tienen volumen, pero no hay una luz real. La luz allá viene de un lado, es una luz puntual, una luz escenográfica que baña todo el cuadro con un tipo de color, acá cada color tiene su identidad, cada color local. Acá vemos que no, que hay como, todo está bañado por el color de la luz, como cuando en casa compramos los focos y son focos cálidos y todo se baña como un tono amarillo y después vamos y compramos otro foco y resulta que era uno de luz fría y todo lo que veíamos antes medio amarillito se ve ahora medio azul. Bueno, eso pasa, eso lo podría tomar en cuenta el barroco, el Renacimiento jamás. El Renacimiento es una luz que no dice nada a nadie nunca. Bueno, el tema del movimiento, el tema de la belleza idealizada, perfecta. En este cuadro, si hay algo que vemos es la belleza idealizada y perfecta y modélica de una Venus que se tapa discretamente el pubis, de una figura que vestida toda con colores, con flores que representan el tema del desarrollo. La belleza ideal contra el verismo, contra la imagen como es. Rembrandt pintó a esa mujer como él la vio, y él la amaba, y en el cuadro ese amor se ve. Esa mirada de la mujer, ese detalle, esa suavidad en las piernas tiene que ver con el amor. Pero el verismo no siempre tenía que ver con el amor, porque, por ejemplo, tenemos a Caravaggio que pinta a su Virgen a partir de
de copiar a una prostituta muerta. Lo que le tocó, le criticó, tomó grandes críticas. O volviendo a Rembrandt, que tiene alguna preferencia en mi manejo de la historia, cuando él hace los autorretratos a través del tiempo. Él se va pintando como él se ve y como él se sabe. Y eso le da a los autorretratos una vida maravillosa. Entonces decíamos que a partir de Wolfing, bueno, podemos revalorizar el barroco, que es este periodo entre el Renacimiento y el Neoclásico. ¿Qué pasó? Después, cuando pasó el tiempo y los historiadores del arte se pusieron las pilas pensando en todo esto que estábamos viendo, se dieron cuenta que todo eso que habían metido dentro de una gran paleta que era el barroco tenía muchísimas otras características. Y entonces se empezaron a encontrar otras formas. Y dentro de todo eso que se había conocido como barroco, a grandes rasgos se diferenció lo que se llama el manierismo de lo que después el barroco y después el roco. Yo no me voy a centrar acá tanto en dar años o siglos. ¿Por qué? Porque muchos de estos movimientos se superponen. Y muchos de estos movimientos o hay obras de determinadas características que se van dando más allá de los siglos. Así que bueno, después si ustedes quieren armarse una línea de tiempo, lo pueden hacer, pero tengan presente que esto no es, llegó el gótico, terminó el gótico hasta acá y ahora viene el Renacimiento. No, hay obras netamente góticas, muchísimo posteriores, y hay obras que por ahí se llaman prerrenacentistas, pero que adelantan, ¿no? Eran del gótico, pero que adelantan las características que después se van a fortalecer en el Renacimiento. Y de la misma manera pasa con estos movimientos. Voy a necesitar ahora al Greco, a Bruegel y a Parmigianino. El manierismo. El manierismo sería un movimiento que se da entre el optimismo terrible del barroco, del Renacimiento, y cierta duda y descentramiento absoluto que hay en el barroco. Es decir, entre una época que se creía dueño del mundo y que podía dominar el mundo y una época que se puso a mirar el mundo y dijo, esto no lo entiendo, hubo un montón de gente que empezó a pintar en el medio de ese periodo y que puso en crisis todo esto de lo que nos venía hablando el Renacimiento. En general, el manierismo fue un movimiento que estuvo destinado a clases altas y clases ilustradas. ¿Por qué? Porque era un movimiento que era bastante crítico desde poner en duda lo que sabíamos. Como el caso de Parmigianino, que fue llamado el nuevo Rafael en su tiempo, Vasari lo llama como el nuevo Rafael, y que era un pintor excelente y que en este cuadro que se llama La Madonna del cuello largo, él dibuja una figura que la estiliza y le da vuelta, no porque no pudiera, o por ahí podemos pensar, no, la dibujó así porque no sabía dibujar de otra manera. Si vemos las obras de Parmigianino, que murió muy joven y que empezó a pintar desde muy joven, vemos lo que él pintaba a los 15, 16 años, esto es del final de su vida, podemos ver que ese no era el problema. Él estaba queriendo decir algo, y lo que estaba queriendo decir es que ese mundo perfecto, ese mundo hermoso que estaba representando, escondía atrás cosas que no se estaban diciendo. Pasa algo muy similar con el Greco. Sí, ahora busquemos a Bruegel. El Greco estiliza las figuras, vuelve a fragmentar. Por ejemplo, Parmigianino se mantiene dentro de las características clásicas de lo que sería el Renacimiento. La obra de Parmigianino, si no vemos por estas características puntuales, sería una obra renacentista, si la vemos rápido. La obra, en cambio, del Greco, no, es una obra expresionista totalmente abierta.
pero él no pinta queriéndose, el Greco es acá, ahora ya podemos hablar un poquitito de Bruegel. Él lo que está haciendo es esto, es poner en crisis lo que está pasando. Está poniendo en una época, recuerden, que se vuelve sumamente compleja, que se demuestra que el hombre no puede tener todos los cambios y todos los avances y todas las maravillas que se le había prometido. Y por eso tenemos este juego de imágenes que, si ustedes ven, son figuras estilizadas. Una obra muy conocida del Greco es El entierro del conde de Ordaz, que recuerdan que es como, está en dos partes. Está el mundo de la tierra y está el mundo de los cielos, representado otra vez todo en el mismo lugar. Acá pasan muchas cosas. Estación del espacio. En el nacimiento de Venus, ¿se acuerdan? El tema era que nacía Venus. Todo lo demás jugaba o giraba en torno a esa Venus. No hay una sola detalle de pintura en el cuadro de Botticelli que no mire, no haga mirar hacia esa Venus. Acá no, el espacio se parte otra vez. Y si queremos ver una obra donde el espacio se parte totalmente, vamos a un pintor que es increíble y que también les pido por favor que busquen y vean las imágenes con detención. En este caso es Bruegel. El cuadro es El triunfo de la muerte, es un cuadro que está en el Museo del Prado. Esta reproducción es antigua, el Museo del Prado ha hecho una restauración de este cuadro maravillosa en los últimos años que permite recuperar muchísimo lo que son los colores originales de la obra. Por esto que yo le decía, que con el barniz, vieron que si barnizamos algo, con el tiempo se va poniendo como amarillo. Cuando barnizamos algo y abajo hay una pintura, toda la pintura va perdiendo el color. Acá otra vez, acá la escena, si el Greco parte la escena, Bruegel la rompe, la explota, la dinamita, la parte en millones de partes. Vamos a ver múltiples historias que se presentan. ¿Me permitís ver un segundito ahí? O sea, porque se ven bastante mal. Hay acá como un gran ataúd donde unos esqueletos llevan a la gente a la muerte. Acá hay un hombre que quiere presentar batalla a eso. Hay toda una serie de historias que si ustedes buscan, acá hay un esqueleto matando a alguien, allá hay un ahorcado. Son todos detalles chiquititos, mínimos, por eso les digo, adelántalo, ya está, que ustedes van a ir viendo. Y lo que plantea, lo que vemos acá, se repite en otros cuadros de él también. Siempre hay como un... ¿de qué estoy hablando? Porque cuando hace un cuadro religioso, el tema religioso se pierde entre un montón de temas populares, porque si hay algo que Bruegel hace es también poner en crisis o poner en movimiento el tema de la sociedad en la que vive. Él es muy atento a esa situación. Bueno, entonces, sintetizando rápido, y perdón, hoy lo llevé un poquito corriendo, tenemos que el gran cambio de mentalidad, este proceso por el cual después vemos que un montón de gente se creyó dueña de lo que era el arte, se dio en un proceso que es un poco más largo, que yo acá ubico su origen en el gótico, pero bueno, podemos también buscar algunas cosas anteriores, pero bueno, tenemos que situarnos para entender que va más allá, y que se desarrolla hasta el barroco, el neoclásico y los primeros movimientos que son el romanticismo en el siglo XIX. Todo eso formó parte con otro proceso que es la institucionalización. ¿Qué es la institucionalización? Se crearon academias, se crearon escuelas, se crearon museos, que fue cada vez más diciendo, esto es arte. Y entonces todo lo que no es, esto es arte, no es arte. Queda fuera.
yo tengo el poder de decidir qué es arte. Yo institución, yo academia, aún hoy esas academias siguen existiendo. La Real Academia Española de la Lengua, la Academia de Pintura, de Bellas Artes, son todas academias que con distintas historias, la mayoría se originan en el siglo fines del XVII, principios del XVIII. Y que desde allí van marcando los límites de esta cuestión de lo que es arte. Así que lo que yo propongo en estas charlas es no nos quedemos con lo que nos dice la academia, animémonos a ver el arte un poquito afuera de esto. Bueno, podría seguir y bueno, otro tema final antes de salir es las obras que elegí responden a un criterio totalmente arbitrario, me interesan, me gustan, bueno, en el caso de la de Botticelli es bien clara de lo que representa. Vamos a publicar la nota donde están todas las obras, las pueden buscar y vuelvo a recomendarle lo del Museo del Prado porque es muy interesante poder prestar atención a esa realidad, a ver el trabajo. Primero hay análisis de obra y sobre todo elaboración, porque me olvidaba, Bruegel, por ejemplo, trabaja todo sobre tabla, porque también decimos que los grandes cambios es en la técnica en este momento. Bueno, y le voy a hacer para no seguir avanzando 2 recomendaciones cortitas. En Modos de Ver hay un capítulo que él explica cómo el óleo es la técnica ideal para pintar a la burguesía capitalista. Así que bueno, léanlo porque es bien claro y te explica por qué el óleo que brilla y que tiene todas esas ideas es lo mejor. Y bueno, otro de John Berger, disculpen, en el tamaño de una bolsa hay unos capítulos, todos los capítulos son bellos, los recomiendo, son cortitos, son bellos, muy bellos. Y hay algunos dedicados a los autores que usamos, que leímos hoy, que trabajamos hoy, que son de suma belleza. Totalmente recomendable. Ahora yo te corto porque si no vas a recomendar otro libro u otro video. Así que... Perdón. No, está. Me queda está tanto buenísimo. para decir. Bueno, volvemos a decir si después alguien tiene alguna duda o demás que no se fue dando, porque entendemos que estos videos también son como demasiada información para procesar, la pueden ir tirando. Ya dijimos a 2 dudas que tuvo Silvia que no las vamos a trabajar ahora porque son más para los temas que viene, de las 2 clases que viene. Hablando de las clases que viene, volvemos a repetir el mismo formato, mismo horario, a las 6 de la tarde, el jueves y viernes que viene. ¿Sí? Jueves, se lo anotan en un papelito, jueves 23 de abril a las 18, vamos a empezar con Pensar la pintura en el siglo XIX. Y después está el siglo XX. Porque acá Silvia me dice, justo mientras hablando de Silvia, que por favor sería buenísimo que pasemos los links de lo que se va charlando y demás. Si ustedes se fijan, y ahora en un ratito cuando cortemos la charla, hay notas, ¿sí? En la página del bodegón hay una que se llama Apunte Primer Encuentro. En esa está lo que se charló, un mini resumen de lo que se charló el encuentro pasado, con abajo de todo los links. Y hablando de links, para los que estuvieron preguntando, ya arreglamos, porque habíamos recomendado el video, la película de Herzog, Sí. porque ya estoy viendo que va mal el apellido, Herzog, en la cueva de los sueños olvidados, ya está restituido ese link, así que se puede entrar directamente para ver el video. Los que quieran saber también, pueden ver también están también subidas las charlas, así que la clase Y de esto no paso link, sino pasé el nombre de las obras, porque las obras se consiguen todas con mucha facilidad. Y ustedes ahí van a poder elegir cuál es la que les parece. Pero tengan siempre, acuérdense de lo del color que les digo. En general las obras tenían bastante color. Sí, o sea, eso después van a ir viendo. Para ver color también lo del Prado. Bueno, un gusto los que se quedaron a escuchar, y si no, bueno, pueden verlo después. Nos vemos el jueves que viene con estas clases, y les recuerdo que estamos implementando estas clases online nuevas
dado la situación de la cuarentena. Aparte también estamos repartiendo tapabocas, que eso no lo dije al inicio, me van a retar después. Estamos repartiendo tapabocas gratuitos. El que quiere escribe, la gente del pueblo, si no, bueno, porque nosotros, y se acerca al espacio y se retira el suyo. ¿Y qué me está olvidando? Pues estoy viendo, pues están comentando ahí. Estaríamos entonces. Un gusto y bueno, nos Muchas vemos gracias. el jueves que viene. Nos ¿Sí? vemos el jueves que viene. Y recuerden, mañana, lo dije al inicio, clase online de cocina, noche de tacos. Para que lo piensen, es una muy buena idea del sábado, noche Sí, de tacos, sábado a la noche. cervecita y una película, yo los recomiendo. Fíjense en que están los ingredientes, así ya los compran y pueden... Y pueden disfrutarlo. No tiene mucho que ver con el arte, con el arte No, culinario, bueno, pero sí. bueno, nos vemos. Chao. Chao.